Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Pues estamos de plácemes, estamos muy contentos y contentas porque logramos concertar una cita para conversar con un hombre que se nos hace muy interesante, con un hombre que hemos visto algunos de sus videos, que hemos leído algunos de sus comentarios en el Facebook, y que por eso nos dio curiosidad de hablar con él. Y es un gusto de veras escuchar a Justo Fernández, que es un hombre muy interesante que ha escrito un libro, ya hablaremos sobre este libro también, se llama Hombres, con N y con V, y es un hombre que pertenece a toda la cuestión de abolicionista de hombres en España. Ya nos platicará sobre esto también. En México, que yo sepa, y mire que pues llevo ya algunos años en este tema, no existe una corriente de ese tipo. Yo sé que en América del Sur sí, sé que en Argentina, en Perú. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Justo Fernández. Justo, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por estar aquí, querido Justo. Bueno, Roberto, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotras. Un placer enorme y un privilegio estar con vosotras precisamente desde el reconocimiento de tu trabajo, de vuestro trabajo, al que me adhiero desde aquí, desde este lado del Atlántico, ¿verdad? Que en el fondo es una pequeña diferencia geográfica, pero en lo humano y en la vocación activista seguro que es insignificante, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay vínculos afectivos, espirituales, y cada quien le llamará como le dé la gana, que nos unen más allá de los espacios físicos. Claro que sí, querido Justo. Hablando de los hombres, justamente, ¿no? Y de los hombres que están abanderando a toda la cuestión de la reflexión sobre el género, las masculinidades. Yo cuando fui a España varias veces, que me hacían el favor de invitarme, yo regresaba contento y muy pensativo, porque yo me daba cuenta que en los congresos a los que yo asistía, conocía gente muy interesante y conocía gente, más bien ideas y mensajes que me dejaban muy pensativo y que ahora ya puedo formular con ideas de que yo decía, yo no estoy de acuerdo con eso que se comentó en este congreso de masculinidades, pero era difícil decirlo porque efectivamente, ¿no? O sea, lo que se esperaba de uno cuando llegaba a estos espacios de hombres y de las masculinidades era una aceptación tácita a que todos somos amigos, todos somos amigas, todos somos amigues, y aquí la crítica no tiene lugar, ¿no? Yo me acuerdo en un congreso en Brasil cuando un compañero dijo, yo ante todo soy positivo, y yo nada más me quedé pensando y dije, yo soy crítico. Dije, pero no lo puedo decir porque se van a enojar. ¿Cómo ves a los hombres en España? Si quieres ponernos un poco en antecedentes de lo que tú conozcas, ¿cómo inició el trabajo de hombres en España, de lo que tú sepas, y qué ves en los compañeros? Bueno, vamos allá, Roberto, vamos allá, y vamos además a ser muy honestos, y creo que es un momento interesante tu programa para poder hacer lo que sin duda mencionabas que parece que nos cuesta tanto, que es autocrítica, ¿no? Sobre todo autocrítica sobre nuestra posición masculina y cómo esta famosa defensa bizantina que hacemos de que parece que no tenemos nada que cuestionar, ¿no? Mira, yo no voy a hacer un análisis ahora histórico del activismo de los hombres alrededor de la igualdad, porque no tiene sentido, pero sí me parece interesante empezar diciendo que yo tengo un profundo agradecimiento
a cualquier iniciativa que se ha producido, y algunas muy interesantes en España, que hacen ya más de 20 años, están en territorios asociativos, en territorios de sensibilización y también de trabajo con hombres, están desarrollando una posición alternativa a no hacer nada. Recordemos que lo que sí que hay en España, y además sigue siendo mayoritaria, es una masculinidad que no tiene mayor interés con lo que tiene que ver con la agenda de igualdad o con la búsqueda de la vamos a decir de combatir la desigualdad hombre-mujer, ¿no? Hay una masculinidad generalista que no tiene mayor interés, que la vamos a llamar indiferente. Dentro de esa masculinidad, además, hay una masculinidad negacionista incluso con aparato político, porque hay un partido político que es negacionista y que tenemos en el Parlamento español, pero después sí que hay otros hombres que están trabajando ya desde hace unos años en al menos tomar conciencia y darse cuenta de que esto no puede seguir así. Ahí me sale decir que hay dos vertientes, tres en realidad, pero dos que son bastante mayoritarias. Una que es esa revisión, vamos a llamarla mitopoética de la masculinidad, que tiene que ver con ese trabajo casi transpersonal, espiritual, que es muy esencialista de lo masculino, que podemos decir que busca el sagrado masculino y que no tiene mayor interés en lo que nos ocupa, pero es verdad que tiene su recorrido, ¿no? Esa aproximación de nuevo androcéntrica, de que parece que en nosotros debe haber ahí una especie de esencia masculina que deberíamos preservar. Pero luego sí que hay una corriente, que es la que nos ocupa ahora en esta revisión, que sí que tiene compromiso social y que sí que tiene vocación de hacer un cuestionamiento de la masculinidad a nivel social y también, en algunos casos, a nivel político. Esto que hemos dado en llamar las nuevas masculinidades, para que nos entendamos, Roberto. Y aquí sí que yo creo que, teniendo en cuenta que el feminismo, o sea, que ellas llevan trabajando en esto como mínimo 250 años, tenemos que recordar que mientras ellas están ya surfeando esto que me gusta decir, ¿no? La cuarta ola del feminismo, surfeando esa cuarta ola, a mí me da la impresión de que nosotros todavía estamos en la orilla de la playa, en la arena, haciendo castillitos, ¿no? Y eso vamos apenas saliendo a la playa, justo. Sí, estamos metiendo el piececito dentro del agua a ver si está fría o no, y con cierta timidez. Pero en cualquier caso estamos moviéndonos. Lo que ocurre, y esta es quizás la parte que yo quiero compartir con mis compañeros que trabajamos en esta dirección, es que hay una tendencia, no olvidemos que somos masculinos todos estamos socializados masculinos y por lo tanto estamos embebidos de manera fundacional por el machismo, la misoginia, evidentemente la autoridad masculina, etc. Tengo la impresión de que nos estamos desalineando de la agenda feminista. Y lo trato de explicar. Yo creo que la pregunta a hacernos en estos activismos de los hombres es ser muy honestos. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Los derechos de las mujeres o los derechos de los hombres? Porque mi sensación, y constatada en la experiencia de trabajo con hombres, que hay una deriva a revisar la masculinidad, pero desde la perspectiva de que tenemos derechos a ser diversos, derechos a no ser discriminados, y entonces estamos trabajando, que me parece bien, en una agenda de el derecho masculino. Y ahí incorporo el deseo, el derecho a la diversidad, etc. Pero eso es una agenda de asuntos masculinos. La pregunta es si esa agenda está teniendo algún beneficio contra lo que se supone que es el eje, se supone no, es el eje fundacional del feminismo o de la lucha contra la desigualdad, que es la realidad de explotación, opresión. Cuando digo explotación me refiero a explotación sexual, reproductiva, de la fuerza del trabajo a través de los cuidados, eso es explotación, de la opresión obvia sobre las mujeres, de la cosificación, del sexismo, de todo lo que significa ese dispositivo de sexo-género y, por lo tanto,
que deberíamos tener una actitud abolicionista de género, en mi opinión, del dispositivo. Porque si no es así, si no estamos poniendo como eje de la agenda los derechos de las mujeres, no los nuestros, podremos estar haciendo un gran trabajo entre hombres, pero esto no necesariamente tiene una repercusión sobre los legítimos derechos de las mujeres. Y yo creo que esto es interesante reflexionar sobre ello. Y lo digo porque a estas alturas ya hay datos que hacen cuestionar esta confusión de que trabajar en ciertas agendas es también feminismo. Y los datos son muy interesantes. Y trabajar en ciertas agendas ya también es feminismo. ¿Qué agendas observas tú que trabajan los por ejemplo, ahora mismo Rosa Cobo, feminista absolutamente sabia, reconocida en España, ya está diciendo, como muchas otras feministas, que la agenda LGTBI no es la agenda feminista. Que es magnífico y yo me apoyo absolutamente en el desarrollo de las diversidades sexuales y de las orientaciones sexuales de los hombres. No te quepa la menor duda, Roberto, que ahí nos tendrán siempre a su lado. Pero tenemos que sentir que eso no es necesariamente una consecuencia, vamos a decir, positiva en el padre de todas las desigualdades, que es la desigualdad hombre-mujer, con todos los ingredientes que tiene con explotación, violencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que está bien que hagamos esta reflexión, porque yo espero que sea simplemente una confusión, no una mirada torticera. Hay una sensación de que las agendas son la misma. Y no la misma. Y no son la misma. Porque si estresas esta comparación, te das cuenta que la primera agenda tiene tendencia generista de consolidación del género, y la segunda, o la más importante, la que me guía a mí, yo propongo seguir, que es la agenda radical abolicionista, tiene una vocación abolicionista de género. Pero permíteme compartir este dato que no es muy conocido, resultado de mis análisis. En los últimos 20 años en España, como sabes, en España y en cualquier otro país, el 94% de los asesinatos los cometemos los hombres. Esto lo sabemos. Si analizas esos datos, que están a disposición de cualquiera en el Instituto Nacional de Estadística, observarás que en España en los últimos 20 años el número de asesinatos de hombres contra hombres, es decir, cometidos de hombres contra hombres, se ha reducido casi en un 70%. Es decir, los hombres es verdad que nos estamos dejando de matar entre nosotros, y también de discriminar entre nosotros, y de oprimir entre nosotros. Sin embargo, el número de asesinatos de hombres a mujeres apenas se ha reducido un 20%. Órale. Es decir, y además la serie estadística no indica que haya una consolidación de la tendencia, es decir, puede remontar incluso. Por lo tanto, estamos logrando, vamos a decir, mayor bienestar masculino, pero eso no significa que esté repercutiendo, ni muchísimo menos, en los derechos de las mujeres. Y yo creo que esto es importante meterlo en el eje de la revisión autocrítica. Completamente interesante que este momento procesal nos posicione a los hombres activistas en qué lado de la agenda estamos. Y creo que la de radical abolicionista es absolutamente clara, incorporarla en un alineamiento imprescindible para trabajar en la igualdad. Hombres por la equidad al aire. Y querido, justo cuando me surgen varias reflexiones, fíjate, ahorita estoy escribiendo una cosa sobre Connell y estoy llegando a una conclusión muy similar a la que comentas, y eso me llama mucho la atención, porque Connell realmente en su propuesta de el concepto de masculinidades, yo no digo que sea una teoría de las masculinidades, para mí es un concepto que ha sido muy taquillero. Yo tengo la percepción de que él está reforzando una alianza entre hombres de grupos algunos hombres, yo digo, del grupo de la diversidad sexual, y algunos hombres que son heterosexuales sensibles a los temas de género, no forzosamente a los temas feministas, sino de género y sobre todo de la diversidad sexual. Entonces,
¿Tú crees tú crees que se pueda dar en un momento dado una alianza androcéntrica entre hombres de la diversidad sexual y hombres heterosexuales que andan en masculinidades? Esa sería una duda. Y otra reflexión, ¿qué te dicen los hombres en España cuando tú les presentas este tipo de datos y de ideas? Bueno, lo primero que incorporas a este diálogo, que es el concepto de masculinidades subordinadas y de la gestión que tiene que ver con las masculinidades subordinadas, yo creo que en este momento procesal debemos hacer una revisión de ese modelo teórico. En mi opinión, meditada e informada, porque una opinión del trabajo, de la investigación, hay que desmitificar que las masculinidades subordinadas y su resolución sea una, vamos a decir, agenda feminista. Porque esto es relativamente fácil de explicar. La diferencia entre la subordinación o la estructura jerárquica entre hombres respecto a la explotación, la opresión y la violencia contra las mujeres es una diferencia fundamental que tiene que ver con la ética masculina y con la misoginia y el supremacismo. Nosotros entre hombres, incluso en la estructura de subordinación, aún nos reconocemos como personas completas, como ciudadanos equidistantes, aunque algunos los llamemos tarados, pero en cualquier caso nos reconocemos como interlocutores. Cuando eso, por lo tanto, genera una discriminación y unas estructuras de relación, de subordinación, que tienen vamos a decir, tienen unos ingredientes muy concretos, que hay que corregir, a mí no me cabe la menor duda. Pero cuando la mirada es desde esa masculinidad hegemónica o diversa hacia el otro lado del género, hacia la mujer, no hay reconocimiento de persona completa. Es decir, la ética entre hombres desaparece cuando se refiere a las mujeres. Por lo tanto, puede existir una agenda igualitaria entre hombres que siga siendo exactamente igual o peor de misógina, machista, explotadora, etc. Y de vamos a decir, de ese trabajo que no está teniendo en cuenta estos ingredientes que ahora estamos compartiendo, surgen derivas absolutamente neomachistas, neomisóginas y neoexplotadoras. Por eso ocurren estas derivas regulacionistas donde nos parece bien a los hombres hegemónicos o diversos realizar explotación sexual a través de una industria prostituyente ahora regulada. Por ejemplo, aparecen los vientres de alquiler como opción y, por ejemplo, aparece esta sexualización profunda de la mujer donde esos estereotipos de género pretendemos seguir manteniéndolos, ¿no? No sé si creo que estoy explicando de alguna manera qué diferencia importante hay entre lo que es una agenda de trabajo en masculinidades subordinadas que lo que tiene que ver con una agenda igualitaria hombre-mujer, ¿no? No, creo que es porque estás poniendo el énfasis en la desigualdad, que es que yo algo que creo, y no sé tú cómo veas, creo que la palabra desigualdad, opresión, explotación, ha ido perdiéndose en el discurso de los hombres que están en las cuestiones de las masculinidades. O sea, como que está predominando una agenda, desde mi punto de vista, más liberal, más de vamos a ver las cosas no tan radicales. O sea, se oye mal ser radical en este ambiente. Y además porque creo que a las agendas internacionales y quienes dan dinero no les gusta el discurso radical. Pero creo que tú estás poniendo el énfasis en, ojo, las mujeres siguen viviendo situaciones de opresión de parte de los hombres. Y eso no significa, pero ese rollo mío, no sé cómo lo veas, que muchos hombres inmediatamente su respuesta es, nos están diciendo que todos los hombres somos por naturaleza violentos, agresivos, opresores. Y yo digo, no va por ahí la idea. Nada más que nos preocupan situaciones de opresión de hombres hacia mujeres y creemos que esa debería ser la agenda de los hombres y no otras agendas que se están promoviendo. ¿Y cuál ha sido la reacción de los hombres en España a tus comentarios, a tu manera de ver las cosas?
¿De soledad? No, eso sería para... Primero, hay una cosa que en este recorrido que hacíamos histórico, o de alguna manera de los diferentes movimientos de trabajo con hombres, me he dejado para el final una realidad. Es verdad que hay hombres, compañeros míos, con los que, de alguna manera, que están en esta página. Sí que existe en España una posición minoritaria de hombres que, de alguna manera, se alinean con la agenda feminista radical abolicionista y con una vocación que tiene que ver con la abolición del género. Existen esos hombres, son referentes míos y merece mucho la pena tenerlos en consideración. De hecho, es, de alguna manera, pues hacen que esta manera de expresarnos, esta manera de trabajar, querido Roberto, no parezca una locura de uno solo, ¿no? Sino que tenga todo el sentido. Pero me interesa sobre todo el compartir que los hombres hemos ido trabajando, tratando de acompañar el movimiento feminista y tratando de ir con la lengua fuera muchas veces, de irnos adaptando al señalamiento y haciendo la reflexión, y hemos ido cruzando caminos y etapas. Pero nos hemos quedado, en el mejor de los casos, en el asunto igualitario. Pero no hemos querido dar el paso abolicionista. Y creo que es lo que toca ahora. Lo que toca ahora es que los hombres que estamos en esto sí que nos cuestionemos en qué lado estamos del momento procesal, por decirlo así, del trabajo en masculinidad. Si somos abolicionistas de la masculinidad o todavía creemos que la masculinidad tiene algún tipo de esencialismo o bien biológico, madre mía, espero que no, pensamos que no, que hay una cuestión de los genes masculinos que nos dan algunas cualidades determinadas, o lo que podría ser tan grave como eso, que existen cerebros masculinos, mentes masculinas y mentes femeninas. Yo diría, por lo tanto, que el siguiente paso es: ¿somos abolicionistas de género o queremos preservar algún tipo de masculinidad como esencialismo de manera identitaria, o lo que es lo mismo, identidad de género, ¿no? Esto sería el planteamiento. Fíjate, ya acabo con esto, Roberto, en esta reflexión. Si tú buscas en Google nuevas masculinidades, te aparecen más de 400.000 entradas de gente, hombres que han escrito sobre esto. Sin embargo, si buscas en Google nuevas feminidades, apenas aparecen 6.000. Para el movimiento feminista no tiene ningún sentido que nosotros estemos tratando de reconsiderar unas nuevas formas masculinas. Deberíamos estar trabajando en considerar cómo se es hombre humano sin ser masculino. ¿Y por qué crees que no escuchan los compañeros? Han sido, o sea, muchos de estos hombres son amigos tuyos, amigos míos. Muchos de estos hombres eran amigos tuyos, eran amigos míos. Amores y desamores en el campo de trabajo con hombres. Muchas compañeras feministas creen en estas agendas masculinistas. Muchas compañeras feministas son críticas y no creen en esto. Esto que dices que es tan simple, yo diría, en un buen sentido, de decir, oye, porque yo también lo he dicho, querido Justo, o sea, el feminismo nunca vas a encontrar una ola que diga vamos por una nueva feminidad. Digo, ni en la primera ni en la segunda ola se les ocurrió en absoluto nada similar. Entonces, o sea, yo siento que a veces incluso estamos en la elaboración teórica incluso mucho antes que la primera ola feminista del derecho al voto, al plantear cosas como reformular la masculinidad. Pero bueno, esa es tu mirada, esa es mi mirada. Pero ¿qué pasa cuando yo escucho a un joven? Aquí en México se han dado muchos hombres jóvenes y hombres viejos, de todo un poco, que hablan de las nuevas masculinidades, echan su discurso, que es un discurso que yo escucho desde los 90s, o sea, y es básicamente lo mismo, o sea, pero que realmente creen que hay unas nuevas masculinidades, no lo ven como esencialismo, cuando para mí es
obvio que es esencialista, o sea, si dices la masculinidad es opresora, cambiemos a una nueva masculinidad no opresora, pues estás manteniendo no nada más el concepto, sino toda una cuestión de la idea de lo que nos hace hombres supuestamente, ¿no? Y me gusta tu propuesta porque creo que coincidimos ahí esta idea de, bueno, salgamos del género al final, ¿no? O sea, siendo fieles con un feminismo de la cuarta ola, pero no por eso, sino más bien desde la reflexión sobre el ser hombre, pues ya la masculinidad no tiene sentido, a otra cosa mariposa, ¿no? O sea, pero entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué observas que pasa? Lo que has conversado con estos compañeros, compañeras que creen en estas agendas, que no se escucha esta crítica. No, me apetece mucho hacer un pequeño tip aquí de una posición personal que yo invito a compartir con otros compañeros. Una posición personal de esta posición política de activismo masculinidad. Y es recordarnos siempre a los hombres la realidad. Y es que somos el lado opresor de la ecuación, el lado explotador de la ecuación. Por lo tanto, existe una, vamos a decir, por ética, solo por ética. Pero en cualquier caso existe una razón, vamos a decir, epistemológica, de no tener ni el derecho a decir nada de cómo resuelve el lado oprimido la ecuación. Por lo tanto, de mi boca no saldrá jamás ninguna crítica a ninguna posición feminista de las mujeres. Me da igual, independiente de que sea abolicionista, liberal o queer. Ellas están haciendo su labor de romper la estructura de desigualdad. Yo creo que solo tenemos, entre comillas, derecho, legitimidad a interpelarnos entre los hombres. Esta es la posición primera. Y la segunda, respondiendo a tu pregunta, a mí me interesa mucho que observemos cómo es posible que estamos hablando de una estructura de poder, de sometimiento, etcétera, como otras muchas, esta es el padre de todas ellas, pero como puede ser el racismo, la homofobia, etcétera, y cómo es posible que en esta, solo en esta, el abordaje sea desde los costes, desde hacernos las víctimas y de querer lograr algún beneficio de ella. Y además que no nos posicionemos de una manera, vamos a decir, radical, de crítica por intolerable de cualquiera de estas actitudes. Sorprende que hombres progresistas sean profundamente críticos, por supuesto, con el fascismo, por supuesto con el racismo, por supuesto con la homofobia, pero que se vuelvan blanditos y justificadores cuando hablamos de machismo, de misoginia, etc. Y la propuesta es, ¿por qué no elevamos el problema del género a la misma categoría política y me refiero a lo que tiene que ver con la desigualdad, explotación, etcétera, como prioridad que el resto de las discriminaciones? Pues esta es la cuestión, que no lo hacemos porque somos parte responsable de ello, porque estamos, creo yo, la razón es porque estamos todavía inoculados de una misoginia y de un machismo y de un rechazo al feminismo que no lo vamos a manifestar porque es políticamente correcto y queremos adaptar de manera befénica para preservar nuestra estructura de privilegios. Y por eso, vamos a decirlo así, es un activismo respecto, me refiero a la desigualdad hombre-mujer, es un activismo de mentira. Hombres por la equidad al aire. ¿Tú te identificarías más como un hombre de izquierda, estimado Justo, o progresista políticamente? Bueno, todo esto que hemos platicado es políticamente, pero desde una mirada más de lo típico, derecha, izquierda, centro. Yo tengo una influencia de alguna postura política en ti. Sí, soy militante del Partido Feminista de España, por lo tanto sí que tengo una militancia política y es un partido marxista, además de feminista, ¿no? Lo que sí me interesa, esta militancia tiene que ver con este activismo político. O sea, mi voto como hombre se asocia y va a ser ejecutivo en la medida de lo posible con aquel partido que tenga como prioridad una agenda feminista radical abolicionista. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora, que partidos mayoritarios, incluso progresistas en España, han ido procrastinando la abolición de la prostitución, la abolición de los vientres de alquiler, el abordaje, y con otras leyes que ya conocemos, han ido procrastinando la agenda
y al final se han convertido en un fraude, nos han defraudado y ya no me sirve. He querido encontrar un partido que sí que al menos tenga esta prioridad, ¿no? Entonces hay una concepción marxista de todo esto, pero también es verdad que tenemos que tener cuidado, porque igual que en su momento la maquinaria liberal progresista ha logrado que se borre la clase obrera, no sé si somos conscientes de que ahora ya no hay clase obrera, con la misma estrategia de las falsas equidistancias, de los individualismos y de la, vamos a decir, la teoría del reconocimiento, a ver si vamos a borrar la clase, en este sentido, mujer. Y al final se va a diluir esta realidad que va a quedar enmascarada en una desigualdad con un neopatriarcado, ahora sí, progresista posmoderno. Pero yo no quiero eso, ni para mí, pero sobre todo no quiero eso para las mujeres y sobre todo no quiero eso tampoco para mi hijo. Sí, porque yo creo que al final son propuestas que no nos hablan de la realidad. Yo siempre he sostenido esto, o sea, este tipo de posturas más sensibles a situaciones que son mal llamadas radicales, es porque la realidad es profundamente la vivencia día a día de las personas se vive en esta radicalidad, en el vivir dificultades, en el vivir desigualdades, explotaciones, y hay que estar en sintonía con eso y no con el canto de las sirenas que nos dicen que eso ya ha desaparecido, como estoy de acuerdo contigo, como o sea, de repente los discursos teóricos borran los sujetos políticos. Y yo creo que lo que está pasando con las masculinidades y lo que está pasando con algunos feminismos y lo que está pasando incluso con toda una agenda que en el discurso borra a sujetos políticos y entonces ya no existen. Y ya no existen sus realidades cuando ahí están en la vivencia día a día, ¿no? Creo que es muy interesante esto, querido Justo. Justo, hablemos de tu libro y de tu canal. ¿Qué podemos encontrar en tu libro? Hay gente que no sabe que eres escritor, nos has compartido que has escrito varios libros. Particularmente, ¿qué nos dirías de este libro, querido Justo? Bueno, esto es una propuesta una propuesta en esta línea, con este marco teórico que tiene que ver con la aproximación radical abolicionista, de una revisión de manera reflexiva de esa masculinidad, da igual que sea hegemónica o diversa, con esta mirada crítica, complejizadora, profundamente crítica y complejizadora, insisto, desacoplándola de lo que tiene todo lo que tiene que ver con los, vamos a decir, los costes de ser masculino y con los temas de diversidad, etcétera, sino ir directamente a la masculinidad como lado opresor. Y además haciéndolo de una forma crítica, muchas veces con asertividad, para comprender que el asunto es profundamente serio y que no hay nada en la masculinidad, en este sentido, no hay nada en la masculinidad, y se trata de demostrar en ese libro que es así. No hay nada en la masculinidad, prevalente en la masculinidad, que merezca la pena conservar. Lo que se puede conservar de ser hombre es nuestra humanidad. Y en eso nos iguala con las mujeres. Una vez retirada la masculinidad, por lo tanto es una oportunidad. El libro además tiene episodios biográficos que de alguna manera hacen que se ilustre, como siempre, con la verdad esta propuesta o este marco teórico. Exacto. ¿Y qué comentarios has recibido, querido Justo? Como a veces yo veo que subes en tu canal en Facebook, en tu cuenta, mejor dicho, algunos comentarios de retroalimentaciones que has recibido. ¿Por dónde van las respuestas, querido Justo? ¿Cómo te han leído tus lectoras, tus lectores? ¿Qué te comentan, querido Justo? Esta pregunta me gusta porque alguien podría creer que esta forma, de hecho es la crítica de los neomasculinos muchas veces, que esta forma de expresarnos y de complejizar, que es una forma que puede producir rechazo. Pues, queridos amigos y queridas amigas, el libro y este tipo de trabajos a mí me han demostrado que existen muchos hombres
que de alguna manera agradecen, y me lo agradecen personalmente, que por fin hablemos claro, que por fin describamos la realidad como ellos la han sentido. Son hombres con deseo de mejora, pero que no les sirve ese buenismo que ha habido hasta ahora alrededor de la masculinidad. No se han sentido ahí, en el sitio que ellos esperaban. El hablar con esta radicalidad política y social de una masculinidad que es destructiva, que es antisocial, incluso como en el libro digo que tiene absoluta vocación autoritaria, ¿no? Vocación destructora, hombres que se sienten identificados con esta manera y que quieren trabajar en esta dirección. Por lo tanto, el libro es útil. Cuando digo el libro me refiero a tu programa de radio o mi canal de YouTube, sí que tiene una utilidad. Hombres por la equidad al aire. Que es invitar a la reflexión, ¿no? Justo, no sé tú cómo veas. Yo siempre, a veces igual, a veces comento, digo, compañeros, no es Roberto Garda, diría también no es Justo Fernández. Leamos, leámonos, leamos tanto quienes defienden estas posturas de la masculinidades, leamos quienes ejercemos una crítica y lleguemos a conclusiones, pero mi percepción es de que simple y llanamente hay como una negativa de que hay una crítica, es no te escucho, no te veo, no existes, y yo sigo aquí en México, se están incluso impulsando leyes, iniciativas donde ya se quieren reformar leyes para incluir conceptos de masculinidad, de nueva masculinidad. En Perú espero hacer pronto un programa también con un compañero sobre la ley de nueva masculinidad. Dices, como que pareciera que hay un negacionismo en muchos compañeros, compañeras de las masculinidades acerca de la crítica, ¿no? O sea, ¿te ha llegado a leer tú o te han llegado a comentar o sabes de algo acerca de alguien que ha estado fuertemente involucrado en estas cuestiones de masculinidades, nuevas masculinidades, que lea tu libro, que te haya escuchado y que te haya comentado algo? Tengo varios casos, uno en particular que me llegaba estos días que me ha conmovido. Un hombre en particular que dice, justo llevo 20 años trabajando en grupos de hombres, en movimientos, y lo había dejado, lo había abandonado por decepción. Ha sido a raíz de escucharte y de leer tu libro en donde me he dado cuenta de dónde estaba el camino a seguir, ¿no? Es decir, yo creo que se trata de salir, en mi opinión, de esta punto de fuga, ¿no?, que dice nuestro compañero Bonino, de esta vía muerta en donde nos hemos metido los hombres neomasculinos en lo que tiene que ver con la lucha contra la desigualdad, la opresión y la violencia y la explotación de las mujeres. Estamos en una vía muerta, al menos improductiva, cuando no rearmado abefénico, que esto lo hemos hecho históricamente los hombres. Nos hemos ido rearmando, pero nunca hemos perdido ni uno solo de nuestros privilegios. Por lo tanto, es el momento de sentir que es un momento muy importante a nivel de progreso igualitario y saber en qué lado estamos de la ecuación. Si nos queremos seguir entreteniendo en el jardín de las diversidades masculinas, y entiéndase con todo el afecto, si queremos quedarnos solo en eso, o queremos abordar y continuar detrás y alineados con el poderío de la agenda feminista, radical abolicionista, que no nos quepa la menor duda que ha venido para quedarse, ¿no? Claro, y porque las realidades demandan ese tipo de posturas. O sea, creo que yo sí creo que hay muchos intereses que construyen estas agendas artificiales y que se posicionan porque hay dinero que las posiciona e intereses. Pero la realidad, efectivamente, las realidades demandan posturas más radicales. Y hablemos finalmente, querido, justo de tu canal de YouTube. ¿Cómo te ha ido? O sea, nos decías que hay más de 300 videos que has compartido en toda una labor de comunicación de tu postura, que mis respetos. O sea, como quien dice, no hay excusas para decir que leo, que escucho, perdón, hay muchos materiales, o sea, textos y videos. ¿Cómo te ha ido? Primero, ¿cómo nació la idea, querido Justo? Bueno, la idea nació en tiempo de pandemia.
pandemia que te obliga a recluirte, ya conocemos todos, y eso ha sido además una realidad transgeográfica, transcultural, a todos nos ha afectado. Pues fue un tiempo de pandemia donde yo sentí que yo ya, como no podía de una manera natural ir a hacer los encuentros presenciales, esta vocación de comunicar tenía que materializarse de alguna manera. Y empecé a hacer algunos vídeos cortitos, con reflexiones cortitas, alrededor de esta agenda, ¿no? Y de esta forma de hacer activismo. Y uno vino detrás de otro, y en este tiempo de pandemia he subido casi 350 vídeos que son de producción propia, son pequeños mensajes directamente casi improvisados, pero fruto de una reflexión, casi lo que se te ocurre a vuela pluma cada día, relacionados con esta mirada crítica de la masculinidad. Sorprendentemente, poquito a poco ha ganado en aceptación. Hay ya 1000 y pico suscriptores y suscriptoras, más de 48.000 visualizaciones de estos vídeos, pero lo que quiero compartir especialmente con vosotros, contigo, Roberto, es que casi el 60% de mis espectadores son hombres. Qué interesante, justo. Son hombres, y prácticamente el 35% son hombres jóvenes entre 25 y 34 años. Están en las estadísticas. Y a mí esto me emociona poderosamente. Porque esta manera de, como decía, ¿no?, de interpelarnos siempre en primera persona del singular y del plural, nosotros los hombres, esa interpelación sí que tiene eco y parece que es útil y parece que está recibiéndose como una oportunidad de transformación verdadera. Sí, yo creo que sí. Fíjate que a mí me preocupa gente de entre 25 y 45 años, efectivamente. Creo que es donde más estas ideas pueden adquirir sentido, porque hay menos intereses establecidos y creo yo donde hay más disposición a la escucha. Entonces, creo que es central. Qué bueno que comentas esto. A mí me da mucha esperanza, ¿no? O sea, en Hombres por la Equidad, la página son 60% mujeres y 40% hombres. Yo estoy muy acostumbrado más a un público más femenino y mucho público masculino, pero usualmente ese es, como yo digo, las actividades de Hombres por la Equidad van 60-40, 60 mujeres, 40 hombres, y me da gusto escuchar esto que comentas, que son más hombres jóvenes. Hace poco decías que fuiste a dar una plática a hombres jóvenes. ¿Cómo te fue? ¿Cómo recibieron tu mensaje? O sea... Pues tengo una de las actividades que hago en esta labor de sensibilización, bueno, esta labor de esta vocación es, que es quizás la que más me gusta, vamos a decirlo así, la que más me llena, es trabajo en centros educativos, con jóvenes, ¿no? Jóvenes varones, pero que también con chicas, normalmente a partir de 14, 15, 16 años. De hecho, en las próximas finales de octubre voy a visitar de nuevo Baleares con varios talleres sobre masculinidad con este criterio en centros educativos. La receptividad de los jóvenes varones, cuando les hablamos con claridad de la verdad que ellos conocen porque la viven desde dentro, la verdad de la sexualización de las mujeres, la verdad de la pornografía, la verdad pero con una mirada profundamente crítica, entendiendo que eso no es tolerable, la mirada de la violencia, etc. Y lo hacemos en primera persona, sintiendo que venimos de una masculinidad que debemos necesariamente descartar, no sustituir por otra, sino descartar. Los jóvenes son profundamente reflexivos y aceptan el reto y comprenden mejor que entrando en territorios de victimismos masculinos y de buenismos. Esta es mi experiencia, que yo invito a, vamos a decir, a confiar que hay otra manera de comunicar a los jóvenes cómo trabajar con la masculinidad. La mala noticia, Roberto, es que en este momento, según un último informe que ha hecho la FAZ, 1 de cada 4 jóvenes varones en España, entre 16 y 25 años, niega la existencia de la violencia machista. 1 de cada 4. Qué impresionante esto. Impresionante. Niega que exista la violencia machista. Dicen que es un invento ideológico feminista. Y además ese ratio, ese dato, se ha duplicado en los últimos 4 años. Es decir, hemos ido a peor. Hemos ido a peor. Por favor, queridos compañeros activistas,
Es verdad que podemos, vamos a decir, achacar a la ultraderecha y al mensaje negacionista de la ultraderecha el negacionismo. Pero en la parte que nos toca, algo no está funcionando tampoco. Totalmente de acuerdo. Querido Justo, ¿con qué cerrarías esta agradable entrevista que hemos tenido, donde pues realmente te agradecemos todo tu posicionamiento, tu claridad, tu trabajo y tu experiencia de que, como bien dijiste, entre otras cosas, acercarse a estos temas más críticos y radicales es un proceso? Muy brevemente, y quizás del mismo modo que digo en mis vídeos, ¿no? A los hombres y a mí mismo me dirijo. Mirad, históricamente los hombres estamos unidos, no importa en qué geografía, en qué cultura, en qué lugar del mundo, en qué momento histórico, estamos unidos, estrechamente vinculados por nuestra masculinidad. Nosotros sabemos bien, todos sabemos bien de lo que hablamos cuando hablamos de explotar a las mujeres, de violentarlas, de oprimirlas y de discriminarlas. Estamos unidos por la masculinidad, que es globalista y es muy homogénea a lo largo de todas las geografías. No importa que sea México, no importa que sea España, no importa que sea Afganistán. Es una masculinidad homogénea, no importa que sea hegemónica o diversa, homogénea, que tiende a discriminar, a oprimir, a odiar y a violentar y explotar a las mujeres. Mi propuesta es, ya que me das la oportunidad, Roberto, es que ahora nos volvamos a unir los hombres, los de México, los de España, justo para pasar al lado de la solución. Porque, queridos amigos, estamos juntas en esto. Muchas gracias, querido Justo. Realmente, pues ojalá cale, como a mí por lo menos me cale y me dejas pensando cosas que, si bien he reflexionado algunas, otras me aclaras muchísimo. Muchas gracias, querido Justo. Y hasta la próxima, y estoy seguro que vamos a seguir coincidiendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues como ve usted, es todo un tema. Les invitamos a que nos dejen sus preguntas y reflexiones. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.